Entonces, pues yo la vez pasada les decía que partía de presentar las cifras del acuerdo 2018, ¿sí? Que ahí entra, además de lo que ustedes conocen, lo de gratuidad por 1,44 billones de pesos. Y la vez pasada salté rápidamente, pasando por lo de el presupuesto bienal de regalías, y entonces me voy a ir hasta, estoy viendo el lento hoy. Entonces esto era el total de recursos logrados, incluido lo de regalías, lo de pasivos, lo de cooperativas y demás, y es la misma cifra con lo de gratuidad de los 7,122,000,000. Y voy a irme, ahí veían en el 2020 que nos tocan otros 750,000,000,000 por efecto de regalías, y nos vamos a ir directamente a esto es lo que nos dieron el año pasado en regalías. Sigo, porque a ustedes les interesa ahorita no sé si alguno puede bajar esto allí, aunque yo había mandado una presentación, esta está más completa. Esto es lo que nos dieron en el 2019 por el 3,5%, que a la nacional nos tocó 20,668 millones de pesos, que nos llegaron de adición a la base presupuestal, y que yo allí les explicaba que si hacemos un ejercicio de coger 40% para mejorar las condiciones de los ocasionales actuales, serían 8,267 millones, y si otros 8,267 millones los destinamos para hacer formalización entre los actuales docentes ocasionales, hacer un concurso entre ellos, nos daría la oportunidad de incorporar, si fueran totalmente nuevos, 98 docentes, pero como ellos ya pestan en la nómina, entonces usando esos recursos nos podría dar la oportunidad de recibir 246 de los 1,200 profesores ocasionales que tenemos. Pero además no nos gastábamos la plata en eso, sino que dejábamos plata para un concurso público de 2,000,000,000 de pesos, que nos daría la oportunidad de recibir 25 docentes nuevos en concurso público abierto. Y también dejamos una plata para otros recursos, que también sería de más de 2,000,000,000 de pesos. Bien, siguiendo a la siguiente diapositiva, esta fue la distribución que hubo de recursos de los excedentes de cooperativas, en que la metodología que se pactó en la mesa de financiación con ASPU y en la mesa de diálogo nos dio que cambió la distribución, porque el gap de adición presupuestal va del 35% al 5%, y aquí esa diferencia está entre 1,4 y 4,42, que es lo que perdón, 5,30 y pico, que es lo que le correspondió a la Universidad Nacional. Igual, pasando rápidamente, ustedes ahí en el paneo que va de la gráfica, van a ver que hubo una distribución similar entre el 1,50 y algo y el 6,25 para la red de instituciones técnicas y tecnológicas. Eso es por lo que se recoge en cooperativas, que no fue tampoco mucho. Para las universidades se distribuyeron 25,000,000,000 de pesos. Esto es para los recursos de inversión en planes de fomento a la calidad. Yo les mostraba ahí la metodología que se utilizó para definir cómo iba a ser la distribución, y
Y en últimamente nos da otra gráfica parecida a la anterior para las universidades. La diferencia de distribución fue, a una les tocó el 12.13% del capital a distribuir y a la nacional la más alta el 4,5%. Lo mismo pasando por la red ITTU, entonces hubo una diferencia de casi 2 contra la que más recibió, que fue 4,92. Bien, aquí está la gráfica de cómo dieron las distribuciones de presupuesto y los recursos de pasivos, que hubo más pasivos en la red de instituciones técnicas y tecnológicas, y en el caso de las universidades solo dio déficit para 3 o 4 universidades, entre esas la UNAD. Y eso es un tema contable que las universidades, al ser el balance final, pues tienen que incorporar los recursos de capital y entonces resultan con recursos a favor y no en contra. Y aquí está toda esa distribución en números para las universidades, que es lo que nos interesa. Entonces, como ya vimos, a la base presupuestal entraron 20.668 millones para este año. Esos 20.000 pues ya hacen parte de la base y están incrementados en el IPC a diciembre 31 del 2019. Por cooperativas le entraron a la nacional 1.340 millones, por recursos adicionales en planes de mejoramiento, o sea, para inversión, 3.108 millones, para pago de pasivos, 16.133 millones que entran a funcionamiento, y para un total de recursos adicionales que le entran a la nacional por funcionamiento e inversión de 41.249, más los recursos que por regalía le correspondió tanto en becas doctorales como en proyectos de fortalecimiento de la investigación y los proyectos de infraestructura. Aquí está también para la red ITTU, pero como hoy no hay, no me voy a detener ahí. Y entonces, aquí están todos los giros en total que le tocó a las 32 universidades estatales por presupuesto general de la Nación, 402.763 millones adicionales, y por regalías pues los 750.000. Entonces, en total de todo, con regalías y todo, le entraron a todas las 62 instituciones 1.762.459 millones. Bien, ¿a qué iba esto? Aquí uso una diapositiva misma que nos entregaron este año en la mesa de diálogo, y ustedes pueden ver ahí, entonces, cuáles son los recursos que se deben de distribuir en la mesa de diálogo. Hay unos que entran automáticos, que son el 4% adicional a la base presupuestal. Entonces, se calcula, se saca la nueva base donde estaban incorporados los recursos que ya hablé que entraron a la base, y se multiplica todo por el IPC y nos da los nuevos recursos para la nacional, y así para todas las universidades públicas. Entonces, por ese concepto, entonces en total a las universidades se programan el presupuesto por artículo 86.338, ya eso habrá que sumarle entonces el 4% de eso que debe entrar este año. Y de inversión son 89.776 millones por el artículo 86. Por el 87 que reparte el CESU, hay 43.333 millones a repartir. Y la concurrencia pensional de 370.000, donde la mayoría son para más de 200
eh, creo que 70.000 millones son para la Universidad Nacional, para el Fondo de Pensiones. Entonces, en total los recursos a asignar en el 2020 es de 547, contando los recursos que estoy hablando, más los de regalías, más los nuevos recursos de presupuesto general que han de llegar. Dentro de eso está 38.146 millones por votación. Eh, por estampilla Universidad Nacional se deben repartir 93.000, que creo que este año nos toca menos, porque ya nos toca creo que el 25% y no el 70% como era antes. O sea, solo el 25, estos 93 le toca a la Nacional, ¿sí? Y a la red ITT ustedes lo ven ahí también las cifras. Pero lo importante también es lo de abajo. Para ese 4% de que hablaba, son 135.000 millones, de los cuales nos corresponderán unos 4.000 algo, para que van a alimentar la base. Por inversión, pues hay 200.000 millones, ahí el doble de lo del año pasado. Para pasivos cae, entonces nos va a llegar menos de los 16.000, porque cada 150.000 millones, ya que la mayoría se fue de recursos este 2020 a inversión. Los excedentes de cooperativa, pues nos irá a tocar una cifra por ahí cercana a 30, casi 40.000 millones. Y para la red ITTU, pues de presupuesto general para funcionamiento hay un apoyo de 16.792 millones nuevos. Y los del plan bienal de regalía que ya habíamos hablado de los 750.000 millones. Bien, estos recursos de que estoy hablando son en total 560.000 millones de presupuesto general de la nación, y los 750.000 millones, ahí me equivoqué en el subtotal, para un total de 1.260 millones, sumando 560 y 750, perdón, 1.260.000 millones, que ahí por eso la diapositiva dice, es urgente que convoquemos la mesa para poder, ya así sea con la misma distribución que usamos en el 2019, girarle a las 62 instituciones de educación superior públicas. Entonces, pues en este caso, girar estos recursos para las universidades antes de julio del presente año para aliviar el problema. ¿Cuál es el problema? Pues que no generamos, y lo ven más adelante, recursos propios ni vamos a recibir las matrículas del segundo semestre. En este cuadro está eso. Se está mostrando cómo ha sido la evolución, la consolidada por el SUBE, que es hasta el 2017, la que nosotros manejamos con las cifras que nos aporta educación para hacer la distribución de 2019. Entonces, por eso ven ustedes que tenemos algunas cifras del 2018 ahí en esa tabla y se proyectan las del 2019. Yo haría énfasis ahí al tema de recursos propios, y entonces ustedes pueden ver cómo de matrículas esperaríamos una cifra superior al 1.543.000 millones de pesos que recaudarían las 32 universidades públicas, y que la mitad de eso, o un poco más de la mitad, no van a recaudar porque hay universidades, incluida la sede de la Nacional Medellín, que hasta ahora van a empezar el primer semestre, y quién sabe si puedan recuperar matrículas de este año y si se puede hacer el segundo semestre de este año. Entonces ahí la merma sería superior, teniendo en cuenta eso, lo de la Distrital y otras 3 o 4 universidades más,
más de la mitad de esos 1.543.000 millones de pesos no los podrían recuperar. Pero además, en ingresos propios, pues llevábamos eh, eh, en el 2018 2 billones y proyectamos, incluido matrículas, en el 2018 llegarían las 32 universidades a, a tener que el 49,8% de sus finanzas dependen de los recursos propios y estarían en el orden de los 4.439.000. Y ojo que mirando eso, en el 2018 las universidades entonces manejaron 8.912.000 millones de pesos en total, de la cual la mitad son recursos propios. Bien, entonces la situación está grave. Por cada 100 pesos, las universidades públicas tenían proyectado por cursos propios conseguir 50 pesos y tienen obligaciones que cubrían con esos 50 pesos por cada 100 pesos o por cada millón de pesos, 500.000 tenían proyectado recuperar y pagar obligaciones con 500.000 por cada billón de pesos de su presupuesto. Entonces, buena parte de eso no lo vamos a recibir, los 500.000 no existen realmente. Existirían por ahí algo así como del orden de unos 100.000 por cada millón de pesos de nuestro presupuesto. Bien, aquí están las matrículas ya más desagregado. Algunos estudiantes se asustaron cuando les mostré esto, pero esta es la realidad. Esto es basado en fuente del Ministerio de Educación Nacional, que la tiene muy clara. La tabla que aparece ahí es muy clara para el ministerio. Está validada y todo. Y en total, en el 2018, por matrículas de pregrado y de posgrado, tanto en las universidades como en la red ITTU, pues en total para las 62 instituciones de educación superior pública, las matrículas significaron un ingreso de 1.713.000.519 millones de pesos en el 2018. Ahí hay asterisco para el 2019-2020. Hice una proyección simplemente con el IPC, ni siquiera con el salario mínimo. Entonces, este año, las 62 instituciones deberían de recoger 1.839.000 millones de pesos. Si hubiésemos recogido las matrículas del primer semestre, pues esto se bajaría a 900, sí, a 920.000 millones de pesos que no vamos a recaudar. Y eso es un hueco por matrículas que tenemos. Todas las instituciones. Y en recursos propios, pues hice lo mismo. Entonces, estaríamos recogiendo, contando matrículas, 5.696.000 millones de pesos. Entonces es importante que el gobierno salga a cubrirnos los 919.000 millones de pesos que no vamos a recoger por matrículas entre las 62 instituciones. Y, y por el lado de recursos propios, descontando matrículas, necesitaríamos como mínimo casi 2 billones de pesos. Entonces, con matrículas y todo, necesitaríamos para las 62 instituciones 2.849.000 millones de pesos para poder terminar el año y cumplir con todas las obligaciones. Cuando hablo de cumplir con todas las obligaciones es
que la universidad ahorita no están recibiendo recursos propios, pero pues a nosotros nos tienen que seguir pagando toda la nómina de los de planta, la nómina de los ocasionales para el caso de la nacional, ¿sí? Y, y otros servicios públicos y todo eso, pues tiene que estar pagando. Hay unos ahorros de funcionamiento, pero no pesan tanto, pues disminuyen los servicios un poco, pero hay otras cosas que hay que seguirlas pagando, igual que nos pasa a nosotros en la casa, que hay unos gastos de que administración de los conjuntos, servicios públicos o el arriendo para los que están, que ese no le cambia. Entonces, igual la universidad hay un mundo de costos fijos como la nómina, eso que no cambia. Y aunque bajó un poquito en la universidad los servicios públicos, eso no es mayor ahorro. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno, perdón que me pasó la diapositiva así de rápido, es que necesitamos, ahí vuelven ustedes para ser enfáticos, vuelven a repetir las cosas, este es el resumen de recursos que le estamos pidiendo al gobierno, en lo de matrículas que ya hablé, casi el billón de pesos, lo de recursos propios casi 2 billones de pesos, para un total de 2.850.000.000.000, más el 1.720.000.000.000 de pesos que ya habíamos hablado del acuerdo, que corresponden al año 2019, ¿sí? Pero además, pues como estamos pidiendo, le decimos, necesitamos mínimo 1 billón de pesos para formalizar, porque pues aquí ya quedó en evidencia y el mismo gobierno es consciente de la precariedad en que se encuentran los profesores ocasionales y catedráticos de las 62 instituciones de educación superior. Con 1 billón de pesos lograríamos por lo menos incorporar por concursos un 70% de esos profesores. Entonces la cifra es grandota, 5,57 billones le estamos pidiendo, o sea, casi lo mismo que negociamos en el 2018. Pero estos recursos están financiados ya porque es un acuerdo, el 1.720.000 del acuerdo del 2018 que toqué en diapositivas anteriores, y 1 billón del 1.440.000.000.000 de generación E, que está programado en el plan de desarrollo y demás. Decimos debe quedar 1 billón de pesos para gastar este año y los dos siguientes, entonces programémoslos todos. O sea que podría estar financiado 1 billón por ese lado. O sea que si restamos el 1.700.000.000 y el billón de generación E, entonces realmente la cifra, el esfuerzo que tendría que buscar el gobierno es de 2,85 billones, o sea, 2.850.000 para las 62 CIEs públicas. ¿Por qué eso parece mucha plata? Entonces, lo que ustedes no vieron la vez pasada que le estamos argumentando al gobierno es, pues, con los recursos destinados para la emergencia económica, el presupuesto de la Nación 2020 se ha incrementado en 28,5 billones. Entonces, de eso lo que hemos podido concretar que se ha gastado hasta el momento es de 3.215.000.000.000. ¿Dónde está la otra plata? Pues está como amparo en el, en el sector financiero, especialmente en una parte en el FOME para respaldar las garantías de préstamo que tiene que hacer el sector financiero, y otra parte directamente en el sector financiero para que presten a las empresas para pago de nóminas, para pago de arriendos y servicios que dicen que le están
prestando a las empresas, realmente está yendo a las grandes empresas, las pymes y pequeñas empresas no están recibiendo todavía eso. Y en esto también hay una cosa que nos faltó, que hay que anteponerlo, porque es que no hay cifras ciertas, es eh, cuánto necesitan para conectividad los estudiantes y lógicamente también los profesores. Eh, Nos preocupa también pedir recursos para bienestar, porque los recursos que tienen las universidades en bienestar no creo que alcancen para poder seguir sosteniendo mensualmente con algo a los estudiantes de bajos estratos, de estarles facilitando quincenal o mensualmente un mercadito para que se sostenga y también para la conectividad, que puedan tener buena conectividad. Entonces, eso lo estamos discutiendo mucho con el gobierno. El gobierno accedió a facilitar para Sisbén 1 y 2, o sea, para estratos 1, 2 y 3, unas tarifas de conectividad ilimitada por 8.000 para Sisbén 1 y de 18.000 o 20.000 para Sisbén 2. Eso es lo único que no ha cedido en ese tema el gobierno. Y por eso muchos estudiantes, como en las casas no hay más de un computador, pero sí más de un celular, muchos lo que han reportado en muchas encuestas es que trabajan con el celular. Y, y entonces lo que estoy ahora, que no está en esta presentación, es que estamos mirando con más detalle para dónde fueron los recursos, los 28 billones que ha aumentado el presupuesto de la nación, y con eso discutir que hay recursos para que nos den los casi 3 billones que necesitamos para terminar el año. Y entonces aquí está es muy importante hacer efectivo el derecho a la educación superior con matrícula cero. De otros temas que estamos trabajando y que queremos discutir con el gobierno, pues ustedes ya saben, uno para que era como ustedes enunciaron, entonces me voy a detener un poquito. Hay una triestamentaria, la nacional. Ellos también se asustaron. Yo también estuve trabajando con algunos representantes el tema de matrículas en la universidad. Eh, si, si no estoy mal, estamos recogiendo, creo que ciento y pico de millones de pesos por matrícula. Se me olvidó sacar eso en una diapositiva. Lo estuve trabajando con el representante al académico, el profesor Sadatizábal, y él a su vez se fue a trabajarlo con el gerente. No me han mandado qué les resultó, pero lo que yo vi de presupuesto, pues recaudamos más de 100.000 millones de pesos en matrículas, contando el posgrado y todo eso. Entonces, no son despreciables las cifras que recogemos. De eso, pues, vamos a dejar de percibir la mitad de esos recursos, pero eso no pesa mucho en el presupuesto de la universidad, que casi en total llegaría a 2 billones, pero si le quitamos los recursos propios, pues sería 50.000 millones de pesos sobre un presupuesto de 1.200.000 millones de pesos que recibimos de la nación, más las matrículas que alcanzamos a recibir. O sea, es una cifra importante, pero si la miramos relativamente, no por eso nos quebraríamos. Y además, pues, se puede afectar de pronto, nos diría el gerente, algo del pago
ocasionales, pero la planta debe estar asegurada toda en los recursos que llegan de funcionamiento directamente de transferencias de la nación, que además, pues, como les dije, están incrementados este año con los 3.000 multiplicado por 1,04 más el 1,04 del total de lo que recibimos. O sea, en funcionamiento debemos de estar recibiendo unos 750.000 millones eh, más el 4% de eso. Entonces ahí no habría problema. Pero podríamos avanzar a hacer efectivo el derecho a la educación. Y lo que yo les decía y hacía énfasis a ustedes es porque hablamos de matrícula cero y tenemos que darnos esa pela, gústenos o no, porque o si no, la mayoría de estudiantes que son por debajo de estrato 5, pues sus familias no tienen ingresos porque los de estrato 4, pues buena parte son hijos de asalariados como nosotros los profesores con ingresos, digámoslo, casi iguales a nosotros los profesores, que podrían seguir pagando su matrícula, pero no todos, porque hay una buena proporción que son de trabajadores profesionales independientes, que yo les decía a los odontólogos, por ejemplo, estaban totalmente quebrados, que llevan 60 días sin recibir un peso por consulta, y así le pasa a los abogados. Y podemos ver una serie de profesionales independientes que sus ingresos en estos 2 meses, eh, de finales de marzo a finales de mayo, pues no han recibido recursos, entonces no tendrían la disponibilidad en los ingresos familiares para pagar las matrículas de sus hijos. Entonces eso nos daría una deserción altísima, ya que estos del estrato 1 al 4, la nacional, que es la que tiene la más inequitativa distribución en el resto de universidades, es mucho más alto, digamos, será un 65 a 70% de estudiantes o 75 alcanzaría. En las otras universidades puede superar el 80%. Entonces, estos estudiantes son de familias que ahorita no tienen, así paguen muy poco de matrícula, no tienen cómo. Y eso nos crearía una deserción de más del 40%, lo que significaría un mundo de cursos que no se podrían programar y un mundo de carga que no podrían asignarnos a los profesores. Entonces, una forma sería que no se le haría carga a los ocasionales y entonces incumpliríamos el decreto ley 568, porque tendríamos que vincularlos y vendrían las demandas en contra de la universidad, además de la propaganda en contra. Entonces es mejor no pensar en eso y más bien, para sostener el funcionamiento de la universidad, la legitimidad ante la sociedad, no podemos decir, bueno, el que no pagó no entra a estudiar, sino nos toca es hacer matrícula cero y poder recibir toda la gente. Porque ese mismo problema se le presenta a todas las 61 restantes instituciones de educación superior pública y se le está presentando al sector privado. Entonces, es más, ya ha habido marchas en Bogotá de universidades de bajo costo privadas que además están cogiendo lo que yo por aquí coloco en la segunda casilla, que lo hemos discutido aquí para la crisis de la autónoma y donde los profesores tuvieron que ceder en su convención para poder seguir laborando este año, tener la universidad abierta y que no ha pasado en la Inca, donde echaron un altísimo número de profesores, se quedaron como con el 15% nomás, porque pues, los estudiantes, la matrícula está cayendo tanto en todas las universidades privadas que estas universidades de bajo costo en este momento
están al borde de la quiebra antes de la pandemia y peor con la pandemia. Entonces, pues va a tocar como ya todo se hizo con la 63ª institución pública en Casanare, que se tuvo que incorporar una institución universitaria al sector público porque se quedaron más de 5.000 estudiantes sin quien les respondiera. Y aquí en Cundinamarca, antecitos y lógico con lo del COVID, pues se cerró una universidad que tenía, estaba, era una institución universitaria privada que no la pudimos salvar, donde se afectan unos 4.000 estudiantes. La autónoma, pues los 7.000 estudiantes se logró salvar la universidad. No se matricularon los 7.000, pero sí se matricularon un poco más de 4.000. Entonces, por eso nosotros decimos que para todos estos estudiantes o nacionalizamos las instituciones eh, o las estatizamos, se hacen cargo los entes territoriales y no la nación, o toca incorporar y abrir cobertura en un mundo de instituciones de la pública de las que actualmente funcionamos. Entonces, eso sería por ahí. Ahora, el tema de si no peleamos por estos recursos y el gobierno no accede, por eso es que nos estamos llenando de razones. Es más, además les vamos a poner otros datos que el que tiene que ver con cómo se han manejado además los recursos para familias en acción, para hogares en condición de alta vulnerabilidad, para jóvenes. Eh, Esto se ha manejado muy mal la distribución. El mismo gobierno ya reconoce que los trabajos que hicieron algunos eh, egresados y estudiantes de posgrado en sistemas mostró cómo todas estas bases de datos desde el gobierno del innombrable para acá tienen un mundo de gente reportada allí que es falsa y que de todos modos se les ha girado plata y no sabemos quién está recaudando esa plata. Ustedes vieron el video que hizo una chica de sistemas que está en posgrado, que uno teclea en Familia en Acción o teclea en, en otras bases de datos y uno teclea una cédula 11111 o 2222 y aparece que le están girando, en qué municipio le están girando y demás. Y en últimas, pues son personas inexistentes. Y ella también hizo trabajo donde mostró que un buen porcentaje de los que están en estas bases de datos aparecen en los más recónditos municipios donde nadie va a averiguar y allí se supone se está reclamando esa plata que le están dando a esta gente. Entonces, ya la misma Contraloría se ha puesto a estudiar estas bases de datos, inclusive la de la registraduría, y allí también aparece un mundo de gente. Al cruzar, siguen apareciendo un mundo de muertos y de gente que no tiene asignada cédula con los números que le meten al programa, pero que de todos modos aparecen también en la registraduría como si existiesen. Entonces hemos venido en un desangre en todo eso de familias en acción y demás, todos los programas de asistencia, donde va a haber una serie de políticos, hasta de funcionarios públicos que están cobrando a nombre de otros unas fuertes sumas de dinero por un poco de gente que aparece reportada allí que no existe o que ya han muerto. Entonces, eso también, basado en lo que la Contraloría ya ha dicho, no en lo que dijo la egresada de posgrado,
que además la amenazaron y ya bajó su página, fue porque ya la fueron a visitar a la casa y todo eso, pues basado en lo de la Contraloría, estamos, más todo lo que ha hallado la Contraloría y la Procuraduría, es que estamos diciendo de que es mejor utilizada, entre comillas, la plata en las 63 instituciones públicas que estar girando un poco de corruptos que han vivido desde hace muchos años del erario público. El tema de que se nos baje el número de matrículas, pues la vez pasada les decía y me decía el profesor Nelson que por eso no pudo dormir, pues significaría un mundo de cursos cerrados y que más que las medidas y si se vuelve a confinamiento total, pues de las cosas que se han barajado, según los chismes, hasta en la misma nacional, pero en otras universidades, como ya hoy me denunciaban ya abiertamente, profesores de la del Cesar, ya empezaron a desvincular a los mayores de 65 años y empezaron a decirles que los van a pensionar a los ocasionales mayores, que no los van a volver a vincular, etcétera, etcétera, pero sobre todo en planta es que nos van a decir, bueno, usted ya cumplió los requisitos de pensión y si no hay carga, como no podemos sostener y tenemos que bajar costos, entonces, chao señores, y eso. Y hay algunas universidades que lo están hablando. Yo les decía, han desvinculado un mundo de profesores en la Universidad de Pamplona, incluidos de planta, en la Francisco de Paula, pues hoy me llegó del Cesar, hasta los mismos funcionarios de Ministerio de Educación me dijeron, Pedro, ustedes no tienen una seccional en, en el Cesar. Y yo les dije sí, porque eh, no, la gente no estaba afiliada a ASPU y desvincularon un mundo de gente. Entonces les dije, pues nosotros sí tenemos una seccional allí que se ha ido acabando porque todos son mayores. Los nuevos los han amenazado de vincularse en ASPU, pero a los que desvincularon si dicen que no están en ASPU, puede ser en una de las sedes diferentes a Valledupar y que me dijeron, sí, sí, usted tiene razón, son los de Aguachica y otras sedes más que ya los sacaron de la universidad, les mandaron carta que los desvinculan, a pesar de que existen los decretos del gobierno en esta emergencia, los decretos ley que dicen que no los desvinculen. Pero eso también está pasando en el sector privado, no solo de educación, sino de el sector de manufactura y de industria y demás, que están echando a la calle un mundo de... Y el gobierno, pues, a pesar de que está alegando y que los va a multar porque tenían que haber pedido permiso, pues en últimas el gobierno no va a poder contener esta avalancha de temas y por eso es que la gente pues está saliendo a las calles. Y fíjese que a salud, pues lo único en últimas que han logrado los de salud es que algunos les den medidas de protección, pero todos lo siguen tratando precarizadamente. Especialistas y no especialistas, médicos y no médicos, todos por contratos de prestación de servicio, a pesar de que es una necesidad que ellos estuvieran con un empleo formal, con todas las garantías, y no, se les siguen, muchos médicos se contaminan, muchos empleados de la salud se contaminan, y después no hay quien responda por la salud de ellos, porque todos tienen contratos por órdenes de prestación de servicio donde ellos mismos se... Y hay otro tema que yo le mandé al profesor Pedro Pemberti para que les mande por el WhatsApp. Nosotros sacamos un comunicado resumen de todo lo que hemos hablado y hemos sacado algunas informaciones parciales, pero allí tratamos de recoger todo lo que hemos dicho. Y uno de los temas que me llama la atención es que en última lo que he detectado en el sector salud, el gobierno le ha girado buena cantidad de plata a las EPS, una cantidad de plata importante, a las IPS, tanto privadas como públicas,
y uno no ve que le mejoren las condiciones de contratación al personal de salud, pero lo peor es que no están atendiendo sino por ahí un 15 o 20% de lo que normalmente atendían en salud y en cirugía y demás. Todo está listo para el COVID y además todo el que se muere, así sea por un infarto o por un cáncer, ya lo están facturando las EPS como COVID, que el precio de facturación, el coste de facturación es muchísimo más alto que el mismo cáncer y demás. Entonces ya vemos cómo está el negocio y eso lo pusimos porque ya hemos recibido mucha información que mucha gente, y por eso uno ve y en principio uno decía, pero esta gente sí no atiende el guardar los requisitos de protegerse ni demás. Y es que que la gente sabe que su familiar se murió por un infarto o eso y no por COVID, y entonces todos lo están pasando por COVID, ahora están aplicando estrictamente pasarlo, se muere, le hacen acta de defunción por COVID para facturar y enseguida al menos de 24 horas ya ha pasado por el horno crematorio. Entonces usted no puede ni siquiera hacer una pelea jurídica contra la EPS o la IPS, porque usted cómo hace sumación si pasó a horno crematorio. Entonces, ese es nuestro país. Por eso en algunas redes ha salido cosas de algún colombiano que habla de cómo es el país y de un extranjero que, como decían por ahí, uno siente pena ajena escuchando esas radiografías que hacen del país y la cultura con la cual convivimos todos y no hacemos no hacemos mucho por cambiarla. Y algunos no hacen nada y algunos abogan por seguir por ahí, porque se benefician mucho de eso. Pues dejo hasta ahí, profesores, no sé, de pronto me extendí más que la vez pasada. Profesor Pedro, muchas gracias por su intervención. Fue demasiado clara y nos muestra la crisis a la que nos estamos viendo abocados todos los profesores y todas las instituciones, todas las universidades públicas del país. Le agradezco enormemente a usted y a todos los asistentes a esta reunión. Vamos a darnos un espacio, ya le doy la palabra, profe Pedro, para algunas preguntas y comentarios y para aprovechar que usted está conectado en este momento acá con nosotros. Le recordamos a todos los que nos están escuchando afiliarse a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Simplemente nos envían un correo electrónico al profesor Pedro Pemberti o al profesor Giovanni Franco y nosotros con el mayor de los gustos hacemos el trabajo pertinente para que sean socios o que sean asociados al sindicato de profesores ASPU. Profe Pedro Pemberti tiene la palabra. Gracias, profesor Giovanni. No, de pronto solamente, presidente, dos preguntas más bien, a ver cómo nos ayuda usted a reflexionar crudamente frente a esta situación que tenemos. Mire, la primera es que en la Universidad Nacional hay una alta preocupación por parte de ASPU Medellín, y es que en los comités de crisis que se han establecido al interior de la universidad, a ASPU no lo han tenido en cuenta para nada, vulnerando los acuerdos que se habían llegado en la mesa de negociación del 2019. Entonces eso a uno le parece que al interior de la universidad las directivas no están teniendo en cuenta la representatividad de los profesores como para también nosotros intentar aportar
intentar ayudar porque nosotros también queremos ser parte de la solución. Y nos preocupa sobre todo una cosa en la parte financiera, presidente, y es el hecho de que con producto de la negociación del 18, usted sabe que muchos de esos recursos fueron recogidos por las directivas de la universidad y no se estableció nunca una rendición de cuentas, no se estableció de manera clara que esos dineros fueran a lo que de pronto el estudiantado en la calle había logrado o a lo que de pronto se había establecido, acordado con los profesores, de que tuvieran una destinación para unos proyectos de fortalecimiento de la educación al interior de la universidad. Y no hay un déficit de explicación al menos de cómo esos recursos del 18 no fueron direccionados directamente para lo que se logró en la calle. Directamente lo que le quiero preguntar es, presidente, independiente de que el gobierno le dé la mano o no le dé la mano a la universidad, la cruda realidad financiera de la universidad es que, ¿qué se puede esperar de ella? O porque tenga un poder de apalancamiento, de endeudamiento, o porque la misma universidad sea capaz de financiar esa matrícula cero, o le puede extender créditos al interior de los estudiantes para que estos, digamos, entren a un semestre y que se pague eso en 2 o 3 semestres diferidos, en la misma forma como se ha establecido en los contratos de arrendamiento. Entonces, ¿por qué también no se establece al interior de la universidad, no sé financieramente cómo está, para que la misma universidad, incluso no sé su capacidad de endeudamiento a dónde está, para que sea la universidad la que en última instancia garantice la matrícula cero y sobre todo que garantice también la estabilidad de los profesores, no solo de planta, porque nosotros somos unos convencidos y reivindicamos el derecho de los ocasionales como un derecho que nosotros hace parte de nosotros y que nosotros debemos salvaguardar y proteger. Es eso radicalmente, presidente. Pues me gustaría escuchar varias preguntas. Ya anoté aquí los 2 temas. Estoy mirando lo del presupuesto que no lo tenía en este otro. Es que uso 2 computadores, profe, porque por el sistema de Meet o de Zoom están pirateando muchas contraseñas y demás. Y yo como manejo temas financieros aquí en el otro computador, entonces no me expongo. Pido la palabra. Pero Pido la palabra. sí, sí, señor. Adelante. Compañeros y compañeras de la seccional, cordial saludo de Ramiro H., presidente de la seccional Universidad de Antioquia, y muchas gracias por esta invitación. Recordando igualmente que el próximo jueves tenemos a las 2 de la tarde, tenemos la continuación de la Asamblea Regional de los 4 ASCOs. Una pregunta que martiriza todos los días a los profesores catedráticos, además de las ya conocidas, es en cuánto se calcula la deserción de los estudiantes y conectado a ello, en cuánto se calcula que se van a quedar profes de cátedra sin contratos. Si se ha hecho algún cálculo de la deserción por universidades o por lo menos unos globales. Gracias, profesor Pedro. Profe Edgar tiene la palabra y el profe Gonzalo tiene la palabra después. Gracias, profe Ramiro. Cordial saludo a los colegas, al profe Pedro Hernández, a Ramiro H. y a todos los compañeros de ASCU. En la narrativa que hacías, Pedro, sobre que ya empiezan a pensionar a profesores mayores de 65, yo estoy en ese rango. Digámoslo, yo hice una pregunta en la delegataria del Consejo Académico, planteándoles que si había ya algo definido o era una política a futuro, es decir, para el 2021 de la Universidad Nacional. Me dijeron que no, que la universidad iba a esperar que pasara este rango de tiempo y que ya luego eso tenía que ver con una reforma o con una modificación del asunto del régimen pensional. Pero ahorita nos estás dando estos datos y te pregunto, ¿tienen las universidades esa potestad
de pensionar, independiente de reforma pensional? Esa es mi pregunta. Gracias, profe. Gonzalo, sigues. Giovanni, gracias. Yo le estaba comentando al inicio de la charla al profesor Pedro que esa noche no pude dormir y sospecho que esta noche tampoco voy a poder dormir porque el panorama que presenta el profesor Pedro con todas las cifras y toda la claridad a mí me deja más inquieto todavía cuando ya he podido escuchar completa la presentación. Porque si entendí bien, son 3 billones de pesos, 2.85 billones de pesos el faltante. Y eso frente a los 20 billones adicionales que el gobierno está buscando o está poniendo para especialmente a los dueños del capital, a los dueños del país, 3 billones de pesos son una tajada muy grande como para soltarla así nomás. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está claro desde el punto de vista de ASPO es que la pelea grande que se dio hace 2 años con los estudiantes y los profesores peleándole recursos al gobierno dio unos resultados, pero como bien anotaba el profesor Pedro hace un momento, Pedro Pemberti, de esa plática no sabemos dónde está, pero sí sabemos que la universidad no se ha comprometido a utilizarla precisamente para lo que se supone que se hizo el acuerdo, que era formalizar a profesores que están precarizados, como dice el comunicado de ASPO general, donde como resultado de la ley 30, después de casi 40 años de aplicación de 38 años, el resultado es que el 80% de los profesores son de cátedra u ocasionales. Así de sencillo. Entonces a mí me parece muy ingenuo pensar que el gobierno va a dar toda esa plata o que la va a dar sin ninguna condición. Y entonces ahí hay otro elemento. Hace unos días, el Consejo Superior le dio a la rectora poderes completos, omnismos, llámelos como quiera, y uno se pregunta, en función de la gestión de la rectora, como para dónde va esto, sobre todo entendiendo que ella está en campaña reeleccionista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la rectora? ¿Cuál es la posición de la rectora? Yo no la conozco, creo que nadie la conoce en realidad, pero el profesor Pedro ya está diciendo, aquí hay una cantidad de cosas que pueden pasar. Y yo creo que lo más grave es lo siguiente. Lo más grave es que los sujetos por quienes existe la Universidad Nacional, que son los estudiantes, en esta pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, representan la parte más débil, menos cubierta y menos favorecida, que puede resultar en una grandísima deserción, no solamente paulatina o temporal, sino probablemente definitiva. Y la universidad o la rectora, con los recursos que están entrando, ¿dónde está la bolita? ¿Qué es lo que está planteando la rectora? Entonces a mí, con esto termino, para vincularla con el comunicado que usted envió hace un momento, profesor, este comunicado que nos enviaron hace un momento. En la parte final dice que nosotros vamos a reclamar la suspensión de pagos de la deuda externa o la derogatoria de los beneficios concedidos a los más ricos. Y a mí me parece muy bien dicho porque políticamente es correcto, pero me parece muy ingenuo cuando el gobierno tiene casi poderes dictatoriales. La rectora tiene poderes dictatoriales. La ministra no ha dicho esta boca es mía en esto, y pues ojalá yo esté equivocado y ella sea una aliada para este negocio. Pero yo no veo que vamos a salir tan bien librados de esto y que más bien se están moviendo cosas muy complicadas. El profesor Pedro tiene más información que nosotros, por supuesto, y siempre está al frente del cañón allá en la pelea. Pero la pregunta es finalmente desde acá, profesor Pedro, desde Medellín, desde la provincia. ¿Qué tendría que hacer ASPO? ¿Qué tendríamos que hacer para minimizar el totazo? Porque este totazo nos lo van a cobrar a cuotas, a todos los años de vida que nos queden, y nos lo van a cobrar duro porque este costo
no lo van a pagar los dueños del capital y los dueños del país, sino la gente que trabaja y que labora. Y la gente, repito, que está más llevada al berraco. Matrícula cero, la rectora no ha dicho nada, pero sí tiene poderes omnímodos por 3 mesecitos que están corriendo y que no, y de los cuales no sabemos nada todavía. Gracias, profesor, y gracias, compañeros. Gracias, profe Gonzalo. Profe Pedro, yo voy a hacer una pregunta muy rápida para que usted ya nos intervenga, porfa, para que nos responda las inquietudes que hemos tenido. La semana pasada les envié un archivo con un trabajo que venimos realizando en la Nacional. En toda la Nacional somos aproximadamente 3.100 profesores, y de esos 3.100, algo así como el 10% de los profesores, 310 profesores, y si mis cuentas no me dejan dudar, están en cargos académicos administrativos. Esos profesores anualmente tienen una bonificación, según el acuerdo 134-2013, de aproximadamente 4.000 millones de pesos. Si tomamos esos 4.000 millones de pesos comparados con los 100.000 millones de pesos de la matrícula de los estudiantes, con los casi 9 billones de pesos que es el presupuesto de las instituciones de educación superior, pues no representan casi nada, pero es un elemento político que deberíamos reclamar desde ASPU también a toda la parte administrativa de la universidad, para que al menos temporalmente también suspendan esas bonificaciones. En otro trabajo que venimos adelantando por la sede de Medellín con el tema de los viáticos, únicamente 2 funcionarios de la universidad de acá de la sede para el año pasado tienen alrededor de 110 millones de pesos en viáticos. Entonces vemos con preocupación también que hay otros rubros en los que en este momento la universidad no está incurriendo en ellos, y se pueden hacer parte de ellos para el tema del ahorro, no simplemente mirar a los profesores que de pronto ganamos más de 10 millones de pesos, y ahí metiendo un poco el tema del decreto 568 del apoyo solidario para este tema del COVID, y del cual también esta mañana les enviamos o les envié los datos. Para el mes de mayo, los profesores de la sede de Medellín, 253 profesores, vamos a aportar 576 millones de pesos solo para mayo, para el tema del Fondo de Solidaridad. Entonces, la pregunta es, hay que mirar también otro tipo de costos que en este momento no son tan suntuosos para la universidad, que de una u otra forma no los estamos asumiendo. Gracias, profe Pedro. Bueno, de matrícula sí estaba mirando de que no está equivocado. Nosotros recogemos más de 100.000 millones de pesos al año en pregrado y en posgrado, en solo pregrado. En matrícula ordinaria, más generación más Pilo paga, recogemos más de 100.000 millones, como 115.000 millones, más lo de posgrado, que la parte central recoge muy poco, pero las facultades sí recogen harto. O sea, podría decirles que de la parte central de posgrado solo recoge 10.000 millones de pesos, pero las facultades recogen más de 70.000 millones de pesos. Todo eso va sumando, y fíjese que vamos acercando a la cifra de 200.000 millones que recibimos para llegar a más de los 2 billones de presupuesto de este año. El 10% es en matrículas. Y de eso pues dejaríamos de recibir mínimo 100.000 millones este año. Pero el tema de matrícula cero
o lo acogemos o lo acogemos, porque yo creo que ni siquiera hay condiciones para decirle a los estudiantes páguenos en 3 contados o páguenos el semestre entrante. O sea, acumulemos esa deuda que además después se volvería, como todas las deudas de matrículas en la universidad, un alto porcentaje incobrable. Entonces, mejor argumentar al gobierno que nosotros necesitamos y basado en el derecho a la educación superior y que eso en todo el mundo se está discutiendo en este momento. Y aquí en una reunión que tuve multiestamentaria por esta vía hace 8 días o 9, los estudiantes ya lo cogieron como bandera en la nacional. Vamos por matrícula 0 y así van en todas las otras universidades. Nosotros tenemos que pelear con el gobierno, pedirle esta cifra si parezca muy alta, porque pues de todos modos no hay forma de funcionar sin afectar gravemente a la planta. E insisto, nosotros los profesores tenemos que unirnos a la campaña de matrícula 0, porque o si no vamos a tener problemas en la distribución de carga. Entre los de planta nomás no va a alcanzar. Y el gobierno pues sí está presionando conocer qué se está haciendo. El mismo gobierno está impulsando que no puede pasar lo de la distrital, donde hubo una mortandad muy alta de estudiantes. La situación está tan dura que en una reunión del consejo, por ejemplo, el distrito ya metió ahorita que están en discusión y aprobación de plan de desarrollo, que va a aumentar su cuota y le va a disminuir en consecuencia esa misma cantidad al presupuesto de la universidad en el tema de pensiones. Va a aumentar la concurrencia por parte del distrito y le va a pelear a la nación que aumente la concurrencia en el fondo pensional para aliviar eso en el presupuesto ordinario de la universidad, que ponga menos plata para pensiones y le quede libre ese recurso liberado para funcionamiento. Pero en la distrital, por ejemplo, ese tema de no ceder rápido a matrícula 0 y esa alta mortandad estudiantil en la finalización del semestre que fue dentro de la pandemia, pues los profesores mismos se echaron la soga al cuello. Entonces ahorita no hay matriculados y allá más del 50% de las asignaturas no se van a poder programar. Entonces son temas que hasta el mismo gobierno empieza a preocuparse y por eso el mismo gobierno sacó ahora una circular, el Ministerio de Educación, donde conmina a los profesores de que estamos en una condición excepcional, que tenemos que mejorar las formas de evaluación por el mecanismo virtual y que de todos modos por esa condición excepcional no podemos estar exigiendo sin preguntar si los estudiantes han podido seguir todos y en el 100% toda el discurrir de las asignaturas vía virtualmente. También está reconociendo que hay muchas fallas de conectividad y entonces lo que queremos nosotros aprovechar, pues lástima que no tenemos. Yo le diría a sobre todo a los de la facultad ya de minas, de ingeniería, que si tienen datos de la conectividad del país, pues me los manden por correo para hacer como un cálculo de cuánto se necesitaría. Si hay cifras, yo eso sí no he entrado a Mintic o alguna base que me diga realmente cuál es la conectividad del país y por estratos como para hacer un cálculo
de necesidades que se necesitarían de recursos. Pero si queremos seguir en la virtualización, pero estoy hablando de esto porque es un punto muy importante. Si estamos pensando volver al campus como antes, creo que nos estamos quedando en el pasado. El COVID lo que sí va a hacer es que cambió la praxis diaria de la universidad y buena parte nos van a hacer usar la virtualidad, sobre todo para todas las asignaturas expositivas que llamamos teóricas, ¿sí? Y buena parte de las teórico-prácticas y de las prácticas, una parte nos la van a derivar a que lo hagamos por vía. ¿Eso qué significa? Eso no necesitamos irnos muy lejos, significa que nos va a tocar soportar, y yo lo dije en la reunión para la regional, eso va aplicando el modelo de la UNAD. Entonces, mínimo, los cursos teóricos no van a bajar de menos de un promedio de 100 estudiantes. Lo más seguro es que empiecen a programar cursos de más de 100 estudiantes con un alto componente virtual para las expositivas. Y en teórico-prácticas también se puede dar, solo que al dividir, como en Bogotá ya nos pusieron a esa tarea, por lo menos en ciencias, pues significa que pues por los temas de condiciones de seguridad sanitaria, pues vamos a tener que dividir los cursos de prácticas en grupos muy pequeños, no superiores a 10 estudiantes. Eso significa tener muchos grupos. En nosotros, por ejemplo, en ciencias ya nos están casi llevando a aceptar de que vamos a disminuir en más de un 30 o 40% el número de prácticas, que en vez de se van a cumplir con las 16 semanas, pero los estudiantes realmente van a estar 8 semanas nomás en el laboratorio y recibimos la otra parte, otras 8 semanas y así. Entonces fíjese que todo eso, si el coronavirus sigue campeando en todos nuestros campus universitarios y en nuestras ciudades y pueblos, pues entonces nos obliga a disminuir el contacto directo, a disminuir las prácticas y en consecuencia, pues todo eso va a llevar a una contracción de la planta tarde que temprano. Eso, y más nosotros en la Nacional, que hay un buen número de profesores que no contarían con tenencia y que tenemos unos contratos. Nosotros en la Nacional, los de planta, tenemos contrato a término fijo. No nos engañemos. Entonces hay que tenerlo presente. Además, preguntan que si nos puede pensionar. Pues por los cambios de hace más de 8 años de régimen pensional, pues sigue la norma que nosotros podemos seguir vinculados hasta casi los 80 años, pero también la normativa, hay iniciativa para los que ya han cumplido sus 2 requisitos de pensionarse, que pueda haber iniciativa del nominador y es más, yo les decía que también hay muchos profesores, no sé si toda la facultad lo están sintiendo, pero estamos sometidos a una presión, por lo menos en la facultad en que yo estoy, nos están presionando para que el semestre entrante estemos nosotros manejando materias con nuevos contenidos y nuevos contenidos de simulación
tutorial con programas muy elaborados que hay que ponerse a hacer cursos y ponerse a entrenarse en esos temas. Los jóvenes, pues muchos de esos programas los conocen, los usaron en su posgrado, más si vienen de fuera, y entonces los profesores mayores de 60 años, muchos sí están diciendo que a ese ritmo no pueden seguir y que mejor se acogen a programas de pensión. Y eso ya se está hablando en varias universidades. Entonces eso, querámoslo o no, va a haber un cambio. Para mí, negativo para las universidades porque se va a perder mucho know-how, se va a perder mucha gente que ayuda a conseguir recursos para investigación y para extensión, y va a haber un cambio abrupto donde pues no va a haber una continuidad de escuela en muchos programas, y eso tarde que temprano va a incidir en la calidad propia de lo que conocemos como la Universidad Nacional. Y lógicamente en las otras universidades también la calidad va a caer. Ahora, eso también tiene, como es dialéctico, puede tener también algunas ventajas que poco a poco irán recuperando ante esta pérdida, como es saber utilizar muchos recursos que también nos ofrece la conectividad y el manejo de software que no nos habíamos acostumbrado a utilizar mucho como herramienta en nuestra actividad pedagógica, nuestra actividad como docentes. Bien, entonces creo que les quedó claro lo de pensiones. No creamos que es muy fácil. O sea, y nos podemos meter en la pelea jurídica, profesores, y podemos pagar abogados. ASPO no tendría los abogados para cada uno. Podríamos todos perder plata en litis, pero el éxito no podría yo decir que podría estar en el 50-50, que podemos perder la platica y si la ganamos, el 25% lo lleva los abogados. ¿Sí? Porque ya les dije, reforma en ley 100 quedó de que puede haber iniciativa del nominador para la gente que ya ha presentado. Y yo creo que se abriría también de nuevo la viabilidad de todos los programas de pensión o también programas de gente que quiera pensionar faltándole 2 o 3 años para cumplir los requisitos. Nosotros pues tenemos una concurrencia que ya llegamos al límite y de ahí no va a subir, o sea que lo máximo que nosotros podríamos decir de que reformulemos la concurrencia es ahorrarnos 50.000 millones de pesos anuales en la Universidad Nacional. No estoy hablando, ya les dije que para la distrital sí es importante lo que pueden ahorrarse. Bien, entonces nos meteríamos netamente, bueno, del decreto 568, profesores, nosotros enviamos por correo a las seccionales y yo creo que dije, se me olvidó porque alguien me brotó que no estaba en el WhatsApp. Hoy pusimos contra ese decreto. Magistrado, estamos esperando que autos produce el magistrado que tiene a cargo el análisis y hacer ponencia. Yo les diría a profesores que se fijen muy bien en los temas de inconstitucionalidad, porque nosotros, y ahí tocamos esa figura, la excepción de inconstitucionalidad. Yo creo que los profesores, cada uno debería de, basado en eso que pasamos, en algunas cosas que por ahí en las redes
hay de Azonal que también puso una demanda y eso, pues frenar a las autoridades universitarias de que aplique la excepción de inconstitucionalidad y no se haga el descuento que, que en principio se supone obliga al decreto 568. Además, pues personalmente puede afectar, pero lo recaudado a nivel nacional no va a ser tan importante. Y sería importante haber acogido a todos los funcionarios, no solo públicos, sino a todos los asalariados que ganen más de 10 millones. Ahí sí puede ser un recurso importante y a los profesionales independientes que ganen más de 10 millones de pesos, que es una de las razones por qué se puede invocar excepción de inconstitucionalidad, porque es un tratamiento discriminatorio solo para los empleados públicos y no para todos los que estén percibiendo ingresos superiores a 10 millones en el país. Bien, entrando ya a lo que preguntas que hay al interior de la universidad, ¿yo qué les diría? Pues sí, tenemos que preguntar, yo he dicho mucho en ASCUPN, que hay que preguntarle a la universidad dónde están los recursos, por qué esos huecos que nos relata toda hora el gerente, pero que cuando se presenta ya el balance general, no es tan grave la situación como la que él nos vive presentando. También cómo nos expliquen cómo están utilizando los recursos de capitalización, pues una parte de ellos yo les puedo explicar en Unisalud cuánto sacamos, ustedes lo conocen muy bien, pero hay un mundo de recursos de capitalización, no sé cuánto yo les podría decir por capitalización. eh, Nosotros estamos más o menos manejando 67.000 millones, ¿sí? Debe haber bancos en fondos, debe haber más de 300.000 millones de pesos, según esto. Y pues hay que mirar cómo estamos manejando todos esos recursos, cuánto de eso estamos gastándonos realmente de esos rendimientos. No sé si todos, no me lo da aquí el informe, nos lo estamos gastando, pues en Unisalud nos gastamos un porcentaje de eso, no los gastamos todos porque tratamos de mantener quieto ese fondo de excedentes de Unisalud, que por cierto es de como de 60.000 millones de pesos. Y nos estamos gastando por ahí unos 7.000, 8.000 millones cada año, nos vamos comiendo. Entonces, pero todos estos recursos nuevos que han entrado, pues sí, tenemos que pedirle a la universidad en qué se lo está gastando, qué han priorizado para la inversión y, y en funcionamiento, por ejemplo, estos 16.000 millones de pesos de pasivos, eso por lo menos era capaz de sostener sin problema la nómina de ocasionales, ¿sí? Entonces, pues hay que ponernos a hacer. Yo ahora que me obligaron a mirar con detenimiento de nuevo, antes era un experto en eso, el presupuesto de la nacional, pues lo que veo es que la información que está disponible ahora es muy limitada. Y el presupuesto lo están aprobando con la presentación de unas 20 o 25 diapositivas y pare de contar. Con 25. Y a mí me hace grave como que no hay, con eso no hay un buen seguimiento y una buena claridad en qué estamos gastando en la universidad. Pues yo veo que el gobierno nos está dando, según
lo aprobado este año, 750.000 millones de pesos para nóminas, ¿sí? Y según la universidad, en gastos de personal nos estábamos gastando 773.000 millones de pesos. Entonces, según eso, ahí habría ya un hueco de 23.000 millones de pesos que estaríamos soportando con recursos de capital o que son recursos propios o con no sé con qué están cubriendo ese hueco. Creo que Hacienda se ha puesto un poco estricto porque antes nos sobraba algo en pensiones y lo trasladábamos a funcionamiento y tapábamos hueco así, pero creo que ahora ya no lo están dejando, entonces, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, todos tenemos que unir la voz de que la Universidad Nacional tiene que decir todos esos recursos que llegaron del acuerdo 2018, la universidad que los está destinando y también mirar si los gastos de personal de verdad ascienden a 773.000, porque muchas veces sí crece por el número de puntos gasto de la nómina de docentes, pero también en mi experiencia no sé ahorita, que la nómina docente de la planta nunca está llena y hay importantes recursos, igual que en la pensión, que no sé, aunque pidió su resolución para pensionarse, no lo hizo y entonces quedan una serie de recursos que no se gastan ni cubren los faltantes por puntos y demás. Pero hay que volver a la gimnasia, como dice el gerente, pero bien detallada de presupuesto para ver cómo están los gastos de funcionamiento. ¿Sí? Y lo de los acuerdos, profe, yo no he asistido a ninguna de las reuniones, como la contratación de los ocasionales a 11 meses. Lo de bienestar creo que también lo están trabajando. Creo que es una falencia en esta emergencia. Por fin se pudieron poner de acuerdo, le están haciendo llegar a los estudiantes más vulnerables, les ven un mercado mensual, creo que es, o quincenal, que hay que mirar cuánto nos está costando, pero por lo menos a ellos les está llegando un mercado que yo estoy tutoreando a una niña, apadrinando a una niña, y me contó que le mandó a la universidad. Puede ser un mercado del orden de los 50.000 a 70.000 pesos, ¿sí? Que está balanceado en granos, carne y otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué podría dar de este tema? Pero si están optimizando recursos, ¿qué pasa? ¿Cuánta plata estamos poniendo profesores apadrinando estudiantes, etcétera, etcétera? Eso hay que ponerlo en claro y como empezar a pedir, ya sea por facultad o a la parte central de la universidad o a las vicerrectorías de sede, que nos dejen ver todas las cifras en concreto y mirar cómo están las cosas y cuántos estudiantes están cubiertos con que tengan alimentación y cuántos no están cubiertos y cuántos necesitan. No sé, me parece que el estudiante me dijo que sí le están mandando una tarjeta de datos por los valores que les dije ahora, de entre 8.000 a 20.000 pesos por mes en esa tarjeta de datos. Bueno, profesor, no sé si les he resuelto todas las preguntas. Sí, profe, Ya muy no sé si me pasó. claro. Y hay para que vamos cerrando, por favor, una última intervención. Hay una pregunta, una solicitud de la palabra al profesor Diego Arango. Profe Diego, adelante, bienvenido. ¿Quién? Delio Campos.
Ay, profesora Nelly también, no la había pedido, profe, por acá por el chat. Adelante. No, señor. Profe Nelly primero y enseguida el profesor Diego Arango. Tengo dos inquietudes. Una, aquí en Manizales no hay seccional de ASP en la sede. Prácticamente soy yo. Creo que por ahí puede haber otros 2 o 3 profesores, pero nunca nos reunimos, nunca hablamos. Así que, por favor, que me envíen a mi correo las informaciones, todo lo de hoy, lo de otros días, y para futuras reuniones, por favor, que me tengan en cuenta. Porque el hecho de que sea prácticamente yo sola no implica pues que me mantengan en el olvido. Bueno, y la otra es que con el cuento de la tenencia del cargo, pues eso tiene unas cuestiones, unas implicaciones importantes a favor del profesorado, pero yo considero que en este momento, con la pandemia, pues la tenencia, eso prácticamente sale. ¿Cómo podría uno interpretar ahí, al menos para tener un poquito de tranquilidad o qué? Eso era, gracias. Gracias, profe Nelly. Profe Diego Arango. Un saludo a todos los compañeros. Voy a tratar de ser muy breve, les prometo no demorarme más de 45 minutos. Tengo unos temitas y voy a ser muy puntual. El primer tema es lo que proponía el profesor Ottenberti de la financiación a 3 semestres. Yo simplemente quiero recordar la experiencia cuando fui director de Bienestar, que reventó el tema de los préstamos condonables, que se quedaba una colita de un 10%, y eso fue imposible de cobrar. Y inclusive generó investigaciones penales y disciplinarias para vicerrectores y decanos en su momento. Porque bueno, no me quiero extender. Segundo, el tema de la virtualidad. Yo invito a que hagamos un censo de conectividad de los estudiantes. He hablado con una de las compañías de telefonía celular porque yo casualmente tengo un estudiante que está trabajando en el área de marketing de una compañía de telefonía celular. Y me dijo, ninguna persona de la Universidad Nacional se arrima a nosotros. Creo que si somos proactivos y entregamos una propuesta, le salimos adelante a la administración de la emperatriz Dolly, ¿cierto? Y frente a los grandes grupos que probablemente se dejan venir, propongo que nos adelantemos a plantear cómo serían las evaluaciones de estos cursos y la interacción con los estudiantes. Cuando yo he dirigido cátedras para 200 estudiantes, la universidad me ha dado suficientes monitores y los estudiantes se han sentido atendidos. Creo que si hacemos una propuesta antes de que salgan propuestas dictatoriales, podremos lograr algunas cosas importantes para la institucionalidad. Tercer punto, es importante entender que estamos llegando a una nueva universidad. También invito a que no esperemos a que las directivas nos hagan la propuesta. Creo que un demócrata entiende que es más enriquecedora una propuesta de un colectivo que no de una autocracia. Son 5 temas, voy para el cuarto. El tema de la dictadura universitaria, he sido reiterativo. Yo creo que debíamos citar por sede a las directivas y sacar actas de las reuniones y socializarlas. Y un tema quinto frente al marketing, que es uno de mis temas, es hagamos un webinar semanal. Hagamos un webinar semanal y visualicémoslo en redes, poniendo de centro esta temática, creando un canal YouTube, porque la gente no necesariamente lo tiene que ver online, donde en el canal YouTube, si el webinar es muy largo, pues habrá un profesor que haga un resumen de 5 minutos, de 10 minutos, para que la gente se ilustre. Más que preguntas, quería hacer como estas reflexiones.
con un espíritu universitario y colaborativo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Diego. Profe Pedro tiene la palabra. Bueno, hay un tema. Yo vi allí que la profe Manizales La profe Nelly. también hablaba de, ¿cómo es? Belitza, es la cosa, Belitza. Y Nelly. Belitza en el chat hablaba de que ya allí en la sede están hablando de no contratar los ocasionales. Me imagino, conociendo yo cómo es Palmira y Manizales, pues eso significa para los de planta que en caso que programaran normal, les tocaría más que doblarse la carga a los de planta. Y digamos que por la crisis, de todos modos, si queda en manos de solo los de planta, pues de todos modos, así no se programen todos los grupos, sí les va a aumentar en promedio la carga a los de planta. ¿Cierto, profesoras de Manizales? Dos, no les contesté el tema, pues lo había hecho en la presentación, el tema de formalización. Eso, pues no quisimos abordar esa discusión y ahora el profesor Arango, que hacía días no lo escuchaba, pues lo dice, es que nosotros tenemos que partir de, si tenemos 1.200 ocasionales, tenemos que mirar esos 1.200, ¿por qué los tenemos? Que si realmente necesitamos 1.200, si necesitamos más de 1.200 o necesitamos menos de 1.200. O sea, nunca nos hemos puesto desde las unidades académicas a decir cuál es la planta que estamos requiriendo en el momento. ¿Ya? Ahora, si va a aumentar, como lo dije yo, el número de estudiantes que vamos a tener que atender y con la ayuda de métodos virtuales, va a aumentar en las clases expositivas, pues entonces sí, ya no vamos a necesitar los 1.200 ocasionales. Pero además tenemos que mirar lo que significa en la jornada de trabajo, porque muchos están quejando del número de horas que estamos trabajando ahorita frente a pantallas. En la UNAD yo sé que eso es, o sea, entrevístense con profesores de la UNAD para que miren el control del gran hermano tan impresionante, que no estamos acostumbrados, y menos los de la Nacional, a ese control tan estricto, ¿sí? Que nos exijan tantas horas frente a estas pantallas, tanta atención de estudiantes, porque ya montando programas, un solo programa para la universidad, como lo hace la UNAD, ya se puede saber yo cuántos estudiantes por día atiendo en el sistema. Y a ellos les ponen tarifas, digamos, usted tiene que estar, y si se baja de atender, por decir una cifra, 100 estudiantes al día, entonces le llaman la atención por el sistema, ¿sí? O sea, aquí estamos entrando en otro tema que estamos bien lejos de estar adaptados a eso. En la clase presencial y malas horas que usted le destina para atender estudiantes, nunca maneja esos números de estar atendiendo individualmente tanta gente. Entonces, ese tema de formalización, nosotros seguimos insistiendo que la plata que llega a alimentar la base, buena parte tiene que ir para ir incrementando la planta. Están los recursos ahí, entonces tenemos que ir incrementando. Y estoy de acuerdo, tenemos que ponernos a mirar eso. Cuando cito lo de la UNAD es porque es un sistema que más o menos he escuchado los informes de ellos, cómo los manejan. Hemos tenido unas peleas muy grandes como ASPU con
con la dirección de esa universidad. Hubo una charla con uno que fue vicerrector varias veces de la UNAD y nos ha asesorado en lo que significa esto y que lo que estamos haciendo nada tiene que, por el momento, que ver con lo que ya es montar en serio el sistema. Y también nos ha dicho los cuidados que hay que tener, porque eso no significa un control más estricto del tiempo para los profesores. No importa qué dedicación tengan. Entonces, eso es el gran hermano, y a eso es que vamos a saltar. Y ahí está una charla que no sé si Ramiro les puede enviar, en que yo hablé de lo del teletrabajo. Y ya se está hablando abiertamente, inclusive en papeles oficiales del gobierno, de cómo bajar costos con el teletrabajo. ¿Sí? Entonces es una cosa que se va a aprovechar. Por eso yo digo también que si nos vamos adaptando, simplemente adaptando, y no buscamos un cambio de verdad drástico en las relaciones capital-trabajo, pues entonces y la intervención del Estado en garantizar la regulación del mercado y el bienestar de la inmensa mayoría de pobladores, pues va a venir es unos niveles de explotación para los administradores de empresas neoliberales de super eficiencia impresionantes. Entonces eso es una cosa que tenemos que discutir y en eso estoy de acuerdo, hay que discutirlo y hay que proponer cuál es el modelo de universidad bajo estas nuevas circunstancias que queremos. Entonces yo diría eso que propuso el profe Arango, pues sí hay que tomarlo y empezar a discutir cuál es la nueva universidad que queremos o que nos vamos a dejar imponer, como irla vislumbrando y ir mirando qué es lo positivo que puede haber de eso y qué es en contra del ejercicio que hemos llevado y la optimización de ese ejercicio y la superoptimización que nos lleve a quitarnos un mundo de cosas que hasta los administrativos eficientistas, cuando lo van a aplicar a ellos, van a decir, no, eso no, yo no me dejo imponer eso, pero sí se lo querrían imponer a otros. Y yo creo que es el momento, lo he dicho, y en la triestamentaria también se volvió una bandera de lucha, la multiestamentaria. Los estudiantes aplazaron la reunión de hoy para el jueves, es porque ellos sí se han puesto a trabajar en serio lo de matrícula cero y lo de virtualidad. Entonces esperemos a ver con qué salen tanto los representantes estudiantiles como los grupos estudiantiles en estas reuniones que ya estamos haciendo de multiestamentaria por esta vía. Gracias, profesoras y profesores. Bueno, disculpe, me regaló. Perdón, caso Manizales. Yo estoy seguro y lo he pedido que hay más de 15 afiliados allá. Yo creo que mínimo hay que montar el comité en Manizales e invitar a los otros profesores a que se afilien, porque todo lo que está viendo, si se dejan paralizar del miedo, pues más rápido les van a imponer el nuevo modelo de universidad que no nos conviene a todos. Una preguntita corta, por favor, ¿me permiten? Dale, Ramiro. Profe Pedro, ¿por qué es importante que las 4 seccionales de ASPU en Medellín nos unamos en torno a la regional metropolitana? ¿Por qué es importante hoy más que nunca la unidad de nosotros 4 sindicatos acá en Medellín? Pues primero porque como no somos machos, cuando seamos muchos podemos volvernos machos. Eso es un popular muy que no es un axioma que no admite demostración. Segundo,
Hay que hacer consciente a todo el profesorado que hay que andar unido. Es el momento, yo creo que podríamos dar un salto cuantitativo impresionante porque nos vamos a ver sometidos a, si no sacamos un modelo propio, a que nos impongan un modelo que nos va a quitar muchas de las cosas que hacían agradable ser profesor universitario, empezando por la disponibilidad que hacíamos cada uno de nosotros de los tiempos dedicados a investigación, dedicados a extensión, dedicados a contacto directo con los estudiantes, el, el que nosotros programamos como es nuestro horario diario, semanal, mensual y anual, y pueden empezar a imponernos, y las máquinas, o si no, empiecen a notar cómo nos tratas eh, el, el que es ¿cuál es el que maneja? Nos maneja el SARA se me confunde con tanta pandemia. El SARA no el SARA es el COVID. El SARA y el otro que nos van si lo quieren poner a funcionar, pues muchos tenemos que dar explicaciones de actividades y demás. Entonces, y ahora podría venir un control más estricto y al parecer impersonal, pero que en última se vuelve de decisiones políticas, en el cual se lo muestran como impersonal y ya está tomada la decisión. Usted aumenta su ritmo de trabajo o usted queda por fuera porque así lo dijo el sistema. Es así la cosa y ante eso pues es bien, bien difícil la cosa. Me parece muy bueno la identificación que está en pantalla, porque así podemos convertirnos, que solo escuchamos y acatamos órdenes. O sea, dos grandes cornetas en las orejas de donde estamos recibiendo, aquí sería por el computador, todas las órdenes y no tenemos ninguna corneta de la boca para afuera. Está muy buena esa esa identificación que está haciendo, no sé si es Oscar Gonzalo Marique o quién, que aparece ahí en pantalla. Vamos a recibir y recibir órdenes y no vamos a poder decir nada. Yo creo que hay que meterse de lleno a decir cómo se debe organizar la universidad, a pelear por la asamblea universitaria y por la elección de directivos y por basados en el viejo acuerdo, creo que era el acuerdo 16 del 95, 96, ir más allá de lo que en ese momento avanzamos y, y, y volver más horizontales todas las actividades y que haya real participación de nosotros y nosotras, los profesores. Profesor Pedro, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras, por sus consejos y por sus sugerencias. Le agradecemos igualmente a todos los profesores que asistieron a esta conferencia y esperamos encontrarnos nuevamente el próximo martes a las 4 de la tarde. Y recordar el jueves tenemos la reunión de la regional ASPU Metropolitana, 2 de la tarde. Gracias, profe Ramiro. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Yo les agradezco a todos y les recomiendo fijarse en la última diapositiva y actuar como comunidad, de poner las peleas personales de grupitos y mirar que esas no se van a borrar, pero a partir de ellas es que tenemos que construir para defendernos
en conjunto. Esa es la respuesta de por qué es importante que no solo las 4 instituciones de educación superior pública que hay ahorita, que tienen ahorita seccionales allá en Medellín, sino que todas las instituciones públicas y ojalá las privadas tuvieran y saliéramos a... La ventaja de ASPU es que tiene una centralidad política y administrativa, pero también tiene una alta desconcentración, ¿no? Una alta federalización. Entonces, no hay que morir en la federalización porque ahí es vivir atomizados y sí saber jugar dialécticamente con esas dos cosas, porque aquí las peleas es actuar como una sola columna y no como multitud de grupitos que se pierden en el movimiento browniano, ¿cierto, señores biólogos y microbiólogos? Así es, Pedrito. Profesor Pedro, muchas gracias. A todos los colegas, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Hablamos. Gracias, profe Pedro. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Feliz noche, Gusto profe. en volver a ver al profesor Diego.